Edén, un hotel todo incluido para fantasmas. En la localidad de La Falda, un edificio del año 1898 aloja hoy curiosas leyendas y también espíritus de antiguos visitantes que rondan por pasillos apenas iluminados. El Edén Hotel está ubicado en la localidad cordobesa de La Falda, a 76 kilómetros de la ciudad de Córdoba por la Ruta Nacional 38. Los fantasmas aún se mueven entre las sombras del viejo edificio, andan por largos corredores, abren puertas, hacen crepitar las maderas de las escaleras hacia las terrazas y lanzan risas burlonas que hielan la sangre. Algunos son remedos de personajes ilustres, otros arrastran deudas nunca pagadas en vidas, heridas de alguna bala fatal o la simple mancha de una peste mal curada. Todos ellos, sin importar rango ni alcurnia, se sienten dueños del Edén Hotel. Ubicado cerca de la localidad cordobesa de La Falda, en 1965 dejó de funcionar como hotel. En sus habitaciones se alojaron alguna vez celebridades de la talla de Albert Einstein, Rubén Darío, el príncipe de Gales, el duque de Saboya y el presidente Julio Argentino Roca. Incluso existe la leyenda de que allí se refugió Adolf Hitler tras el final de la Segunda Guerra Mundial, luego de haber simulado su suicidio en aquel búnker de Berlín asediado por el ejército soviético. Harto de esperar por una redención que nunca llegará, su espectro podría ser otro de esos tantos que vagan por los rincones del hotel. El Edén tiene casi 120 años. Es uno de los hoteles más antiguos de Córdoba y su pasado cuenta no solo con una rica lista de huéspedes famosos, sino también con el contraste de sucesivos tiempos de glorias y decadencias que conforman una historia apasionante. Atraídos justamente por la historia, decenas y decenas de visitantes llegan hoy diariamente al hotel. Se mueven curiosos de una habitación a la otra, por los salones y los pasillos, siempre detrás de un guía. La historia del Edén comienza en el final del siglo XIX, exactamente en un frío invierno de 1897, en el que un ex oficial del ejército alemán llamado Roberto Balke decidió comprar casi 1000 hectáreas de tierras en la zona cordobesa que hoy se conoce como La Falda. Con la idea de levantar un hotel, el alemán obtuvo un crédito millonario de Ernesto Tornquist y apenas un año después abrió las puertas del Edén, inaugurando con la intención de ser un exclusivo lugar de descanso para familias adineradas de la Argentina y Europa. En la entrada, flanqueando una fuente y de espaldas a una enorme escalinata, 2 enormes leones tallados en mármol son herederos directos de esa primera época de esplendor en la que el hotel contaba con un centenar de lujosas habitaciones, un salón comedor para casi 300 personas, una cava subterránea que guardaba 10.000 vinos traídos de Francia e Italia, 2 jardines de invierno con techos corredizos para los días más templados, una usina eléctrica propia, calefacción central y un par de grandes balcones con vista al parque arbolado. Muy poco tiempo después de la inauguración, el Edén tuvo su primer tropiezo. Ahogado por las deudas, Balke debió vender el hotel que en 1912 pasó en manos de Bruno y Walter Eichhorn, 2 hermanos de origen alemán que llevarían al Edén a su periodo de mayor esplendor. A los lujos de la época de Balke se sumaron una caballeriza con 60 caballos, un coto para cazar zorros, varias canchas de tenis, un campo de golf, una piscina con agua que provenía de vertientes naturales y una flota de automóviles Ford T que llevaban y traían a los huéspedes a través del camino arbolado, que conectaba con la estación ferroviaria a 1,5 kilómetros del hotel. En esos autos, luego de viajar en tren desde Buenos Aires, llegaron al Edén el poeta Rubén Darío,
el músico Arturo Toscanini, el científico Albert Einstein, el duque de Saboya y Eduardo Windsor, entonces aún príncipe de Gales. En 1924, durante un viaje realizado a Alemania, Walter Eichhorn y su esposa Ida Bonfert conocieron en un bar de Berlín a Adolf Hitler, con quien entablaron amistad. Menos de 10 años después, Hitler se convertiría en el canciller imperial y daba comienzo a lo que se llamó el Tercer Reich. Querido señor y señora Eichhorn, gracias por sus felicitaciones por mi elección como canciller. En este momento histórico aprovecho para agradecerle su actuación en todos estos años en el movimiento. Los viejos amigos son los responsables como yo de esta victoria, le escribió el Führer al matrimonio a poco de llegar al poder. Para entonces, los dueños del Edén ya formaban parte del partido nazi y habían colaborado con 30.000 marcos para la causa hitleriana, una pequeña fortuna que fue administrada directamente por Goebbels, el tristemente célebre ministro de propaganda del régimen. La decisión de Hitler de invadir Polonia en septiembre de 1939 marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, lo que estrechó aún más los lazos entre Eichhorn y el líder alemán. En esos días aciagos para la humanidad, un enorme retrato del Führer presidía el Salón Imperial del Edén, en el que se organizaban frecuentes reuniones y bailes para recolectar fondos para el nazismo. Cada victoria de los ejércitos del Tercer Reich era festejada como propia en el hotel, y muchos se juntaban allí a escuchar los discursos victoriosos de Hitler, que se sintonizaban por una antena para radioreceptores ubicada en uno de los jardines. Sin embargo, la euforia de los triunfos duró poco, y en los primeros meses de 1945, cuando la caída del nazismo ya parecía inminente, el matrimonio le ofreció al Führer un refugio seguro en la falda, en caso de necesitar huir de Europa. En la tarde del 30 de abril de 1945, mientras los soviéticos bombardeaban fuertemente la ciudad de Berlín, Hitler se suicidó en una sala de su búnker. Sin embargo, durante largo tiempo se dudó de la veracidad de este suicidio, y el FBI señaló que el Führer podía haber huido a la Argentina para refugiarse en el Edén. La derrota del nazismo terminó abruptamente con la época de gloria del Edén. Luego de la tardía declaración de guerra del gobierno argentino al régimen alemán, las autoridades nacionales se hicieron cargo del hotel y lo despojaron de la mayoría de los símbolos nazis que lo caracterizaban, entre ellos un águila que adornaba el frontis de la fachada principal. Ya sin los Eichhorn, el abandono del edificio se hizo notorio, la decadencia fue inevitable y en 1965 el Edén debió cerrar sus puertas. Convertido en una ruina colosal, el hotel estuvo abandonado durante más de 3 décadas hasta que en 1998 el municipio de La Falda lo adquirió con la intención de reacondicionarlo y ya en el 2006 lo concesionó a una empresa que completó su resurrección. Hoy en día, gran parte del Edén ha sido restaurado y solo quedan en estado ruinoso algunas habitaciones de la parte trasera del hotel.